Muy bien. 6:30. Vamos a iniciar nuestra masterclass, prueba de hipótesis para variables o datos de variable continua. Muy bien, gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla para iniciar la masterclass. Al igual que pregunté del audio, si se escuchaba bien, ¿pueden ver mi pantalla? Pues es ser informativa, crack. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Alguien que me pueda confirmar por chat? Perfecto, muy bien. ¿Me Gracias. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, escucho. Sí, Entonces, buenas tardes. nomás, Sube su pantalla. perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar el webinar, la masterclass, que en este caso se refiere a pruebas de hipótesis para variable continua. Y bueno, vamos a platicar qué otras existen. Esto es de acuerdo al programa de certificación internacional Six Sigma Green Belt, que es el programa uno de los temas, ¿verdad? De este programa de certificación Green Belt. El tema se llama pruebas de hipótesis. Brevemente me quiero presentar. Mi nombre es Carlos Zamora, consultor senior en todo lo que es la cuestión de excelencia operacional, mejora continua, Lean Six Sigma, temas de calidad, productividad, Kaizen, administración de proyectos. Ya tengo 18 años trabajando como consultor de tiempo completo y bueno, 11 años estuve en la industria, en empresas de manufactura, en áreas de ingeniería, calidad, Lean Six Sigma, proyectos, garantías, etcétera. Y parte ahorita de mi trabajo como consultor, ¿verdad? Pues son estos programas de certificación. Obviamente también como la consultoría, pues damos asesoría a las empresas, entrenamientos, formaciones, apoyo, soporte a las implementaciones de mejora continua, excelencia operacional, en diferentes empresas de diferentes ramos como la electrónica, metalmecánica, farmacéutica, retail, alimentos y bebidas, etc. Y bueno, algunas de las empresas con las que he trabajado y asesorado, ahí se mencionan abajo, ¿verdad? Ahí tenemos ya un buen rato dando consultoría, asesoría y toda la cuestión de programas de certificación. Bienvenidos a este webinar. Gracias por su asistencia y aquí, pues, bueno, vamos a trabajar. Entonces, vamos a entrar en materia en la cuestión de qué es la estadística inferencial y cómo las pruebas de hipótesis, como el tema de estadística inferencial, nos ayudan a la toma de decisiones. Cuando hablamos de la población, es el total de elementos que tienen cosas en común. Entonces, la población es toda la muestra, ¿sí? Hablamos de una empresa que tiene 1000 empleados. Bueno, los 1000 empleados es la población. Hablamos de un proceso que produce 600 piezas por hora en un turno de 20 horas, ¿verdad? De producción, 18 horas, etcétera. Toda la población es toda la cantidad de productos o servicios que se elaboran. Y luego cuando agarramos una muestra, es una parte de la población, que es lo que queremos analizar. Entonces la estadística inferencial es la estadística que nos ayuda a tratar de inferir en la población. Esto es que
nosotros podamos, mediante una muestra, representar a la población. Esto es muy importante en toda la cuestión de Six Sigma, porque pues nosotros no podemos analizar poblaciones. Sería muy costoso y tomaría mucho tiempo. Por eso nosotros analizamos, en este caso, las muestras. ¿Sí? Cuando aplicamos estadística inferencial, hay algunas herramientas como las pruebas de hipótesis que nos ayudan a tomar decisiones. Aparte de lo que pudiéramos nosotros tomar decisiones como ver algunas gráficas, una gráfica de histograma, una gráfica de caja, una de tiempos, o podemos ver estadísticos, una media, una varianza, una kurtosis, etcétera. Esa sería una forma en la cual nosotros podemos tomar decisiones. Pasa lo mismo con la prueba de hipótesis. Reglas que especifican si puedo aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, ¿verdad?, sobre un muestreo de dicha población. Y para eso vamos a tener conceptos como la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Sí? Cuando hablamos de una cuestión de la hipótesis nula, habla de un enunciado de que no hay diferencia. Nosotros podemos hacer un cambio en el proceso y ese cambio en el proceso, ¿verdad?, no surte efecto. Al no surtir efecto, ¿verdad?, no vemos un cambio estadístico significativo y hablamos de una hipótesis nula. En la hipótesis alterna, caso contrario, se puede concluir que hay un cambio, hay un efecto sobre mi variable. Esto aplica mucho cuando realizamos un cambio en el proceso, una materia prima, un proveedor diferente, una máquina, un dispositivo, una herramienta. Entonces lo que queremos ver es el efecto que tenemos sobre nuestra variable dependiente, la Y. Y a ese concepto le vamos a llamar la hipótesis alterna. Entonces, cuando tenemos la hipótesis nula, vemos que no hay diferencia. Vean este círculo concéntrico. Y aunque tenemos el rojo, que hay un cambio en la media. Ya no tenemos el mismo eje. Ya no son concéntricos. Pero en estadística, pues eso no significa que haya un cambio. Matemáticamente, geométricamente, sí hay un cambio. Pero estadísticamente puede ser que no lo haya. La hipótesis nula nos va a decir si ese cambio es estadísticamente significativo. Y la hipótesis nula me dice que hay igualdad estadística, no matemática. Caso contrario, cuando hablamos de un concepto de la hipótesis alterna, sí existe una diferencia suficientemente importante para tomar una decisión sobre el cambio. Aquí tenemos la misma circunferencia y los ejes son completamente diferentes. Entonces, esta distancia me podría generar la hipótesis alterna. Caso contrario, esta diferencia en los ejes, muy probablemente, aunque hay una diferencia matemática, no hay una diferencia estadística. Nosotros podríamos decir que tenemos una hipótesis nula. Obviamente, cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, lo que tratamos de ver es si hay una diferencia. Hace ratito les comentaba, ¿verdad?, que en la estadística descriptiva, nosotros analizamos las variables y analizamos, en este caso, medidas de tendencia central como media, mediana, moda, y analizamos medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar. Cuando estamos hablando de la estadística inferencial, ¿verdad?, esas diferencias no solo las veo en cuánto cambia la media y cuánto cambia la dispersión, sino aquí yo hago pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis como la prueba T, en sus diferentes modalidades, T una vía, T dos vías, por muestras pareadas. La prueba F, prueba de varianzas. El ANOVA, la regresión, son pruebas de hipótesis que me permiten ver si hay una diferencia o no. O sea, lo que andamos buscando es si hay una hipótesis alterna, si hay diferencia. ¿Esto para qué nos va a servir?
para tomar decisiones acerca de que si hay un cambio o no, o si una variable es trivial, hipótesis nula, o vital, en este caso, hipótesis alterna. Y bueno, pues esto nos va a ayudar como tener un árbitro, ¿verdad? Aparte de ver gráficas, aparte de ver estadísticos, números, también yo puedo hacer estadística inferencial. Y las pruebas de hipótesis me va a permitir tomar una decisión de si la variable es independientes, o sea, las X. Acuérdense que en Six Sigma hay un concepto que se llama Y igual a F de X. ¿Sí? Donde las variables independientes son las X. Vienen siendo las causas. La variable dependiente es la Y. En este caso, la salida. Vamos a ver si hay o no diferencia. En los proyectos de Six Sigma, ¿cómo se usa esto? Se usan las pruebas de hipótesis para ver si hay pocas X vitales, potenciales y vitales. Lo que queremos es hacer un filtrado de variables. Si yo aquí tengo un proceso y vamos a suponer que en este proceso tenemos, no sé, unas 12 variables de entrada de proceso, o sea, X. Y tengo una o dos Y's. Entonces lo que queremos ver es cuáles son las pocas X vitales potenciales. Hagan de cuenta que es como hacer un filtro, ¿sí? Las pocas X vitales no serían las 12 variables. Si aplicamos el principio de Pareto o el principio 80-20, probablemente sean unas cuantas que representen la mayoría de la variación dentro de un proceso. Entonces, estamos buscando esos factores o esas pocas X vitales para poder determinar el grado de importancia de las variables. En este caso, las variables X sobre mi variable de salida Y. Variable dependiente, la Y. Variable independiente, las X. De acuerdo al principio 80-20, el 80% de tu variación, el 80% de tus quejas de cliente, el 80% de tus tiempos caídos, tiempos muertos o tiempo ciclo, etcétera, ¿verdad? Se debe a unas cuantas X. Las pocas X vitales. Ese se llama el principio 80-20. ¿Cuál es la diferencia con Six Sigma? Que esto lo validas con números, con pruebas de hipótesis. No solamente con un lluvia de ideas, un 5 por qué, ¿sí? ¿No? Aquí lo haces con números, con variables, etcétera. O sea, Six Sigma. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar cuando comparamos un cambio? Cuando comparamos un cambio, hay un concepto que se llama la situación actual, antes de hacer un cambio. Entonces, antes de hacer un cambio, aquí yo tengo una distribución con una media. Supongamos que aquí tenemos un problema de centrado y lo que quiero es validar si con un movimiento en alguna de las X, yo puedo provocar que arreglar el centrado, que sería lo deseado. Entonces vean cómo aquí hay una diferencia entre medias de la situación actual contra lo deseado. Esa le vamos a llamar la diferencia entre medias. Digo, aquí ya estaríamos haciendo una prueba, en este caso, de medias. Determinar una diferencia estadística significativa. Entonces, vamos a tener una cuestión que se llama la significancia estadística y otra que se llama la significancia práctica. La significancia estadística es aquella en la cual con cualquier método, empleando herramientas estadísticas, yo voy a encontrar una significancia estadística con un nivel de confianza específico. Entonces, normalmente ese nivel de confianza especificado, a lo mejor ustedes por ahí ya lo han escuchado, 95% de confianza. Y un error del 5%
porque estamos hablando de estadística inferencial, estamos analizando muestreos, no poblaciones. Entonces, la significancia estadística detecta una diferencia, ¿sí? ¿Y eso quién lo hace? La estadística inferencial, las pruebas T, el ANOVA, la regresión, ¿sí? La prueba de igualdad de varianzas, la prueba F. Todas son esas herramientas estadísticas que tratan de determinar una diferencia. Esa diferencia es la hipótesis alterna. Ahora, ¿qué pasa con la significancia práctica? Es una diferencia que es lo suficientemente importante para que usted lo motive a actuar. ¿Qué significa? Una diferencia que tú en la práctica lo ves importante para efectuar un cambio. Obviamente, pues esto es para tema de varias horas, pero no siempre la significancia estadística hace match con la significancia. Eso sería lo ideal, que si yo tengo una significancia estadística, yo tuviera una significancia práctica. O al revés, si no la tuviera, acá tampoco la tuviera. Pero esto ya en temas muy adentrados tenemos que verificarlo, ¿verdad? Para ver si me motiva a actuar o no. Obviamente ayuda mucho la estadística inferencial y las pruebas de hipótesis. Esto, aunque no es tajante de que ya va a aplicar a esto, ayuda mucho a ver si hay una significancia estadística. Entonces, como dice aquí en el slide, debemos decidir si una diferencia estadística significativa es una diferencia práctica significativa. Y ahí es donde ya la metodología te deja también pensar y actuar si va o no va el cambio. A eso se refiere. Entonces, como les comentaba, la hipótesis nula, ¿sí? Siempre hay dos hipótesis, la nula y la alterna, ¿sí? Y no pueden ganar las dos, siempre queda una, o la nula o la alterna. La nula es igualdad, quiere decir que no hay efecto o no hay diferencia. Y la alterna es cambio. Quiere decir que la hipótesis alterna o HA sí habla de un efecto o una diferencia cuando hacemos un cambio en las X. La hipótesis nula dice que no hay diferencia y eso me lleva a que mis variables son triviales. En cambio, la hipótesis alterna, que es lo que deseo probar, me dice que mis variables X son vitales para mi salida. ¿Sí? Entonces, lo interesante sería encontrar las hipótesis alternas, porque las hipótesis alternas me dan significancia estadística y eso me lleva a que las variables son vitales. Ese es el concepto de las pruebas de hipótesis. Hay varias maneras de aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Entonces, una de ellas se llama el nivel de confianza. Cuando lo hacemos con un 95%, nosotros vamos a tener un nivel de error del 5%. Ese error es el que usualmente estamos dispuestos a correr. Ya es un estándar. No importa que sea en la industria, no importa que sea la investigación, no importa que sea encuestas. Ese error alfa del 5% es algo que más o menos ya está estandarizado. Entonces, cuando queremos ver una hipótesis alterna, ¿sí? El p-value debe ser menor, ¿verdad? O igual al error alfa. Y ahí aceptamos la hipótesis alterna. Obviamente esto, vuelvo al punto, ¿verdad? Ya más a detalle, pues, se explica. Obviamente ya en el entrenamiento. Pero vamos a ver que si la curva, la campana roja que ven ahí, si yo quiero hacer un cambio, y esta es mi situación actual, la campana roja, el área bajo la curva vale 100 o 1 porque fue hecho mediante un histograma de frecuencias. Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer un cambio y si mi media anda por aquí de la situación actual,
yo tengo que hacer un cambio muy importante o estadísticamente significativo para que mi media cambie, o sea, que caiga en una zona de rechazo de la hipótesis nula. La zona de rechazo de la hipótesis nula se convierte en la hipótesis alterna. Y también hay unos conceptos que se llaman los intervalos de confianza. Bueno, entonces el cambio debe ser lo suficientemente importante en función de la media y la variación para que yo caiga en la zona de rechazo, que es la hipótesis alterna. Por eso se dice que cuando un valor de probabilidad a la hora de hacer la prueba, no importa cuál sea, si es una test, si es la F, si es la ANOVA, si es la regresión, ¿sí? Nosotros aceptamos el cambio o decimos que la hipótesis alterna se queda, ¿sí? Si el p-value es menor a 0.05. O sea, encontramos una variable vital. ¿Qué quiere decir? Que estadísticamente es significativo. Entonces, ¿de dónde viene ese p-value del 5%? Bueno, acuérdense que nosotros lo que andamos buscando es hipótesis alternas. Eso sería lo importante, encontrar una hipótesis alterna. Entonces, básicamente, lo que nosotros decimos es que la hipótesis, el error alfa, es la probabilidad, ¿sí? De cuando tú declaras un cambio, cuando no lo hay. O sea, estás declarando una diferencia, esa es la hipótesis alterna, y cuando no lo hay, ese es el famoso error alfa, que básicamente es el famoso 5%, y si no tenemos en por ciento, sería el valor 0.05 sobre un área de 1. Entonces, ¿qué es el error alfa? Declarar diferencia cuando no la hay. Declarar una hipótesis alterna cuando no hay más que igualdad. Ese es el concepto del error alfa. Declaras diferencia cuando no lo hay. Vamos a realizar rápidamente un ejemplo de cómo sería una aplicación de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. Entonces, vean, supongamos requerida para establecer un vuelo de una nave espacial. Entonces, yo puedo hacer algunas corridas, que son datos que voy a tener aquí. Y bueno, como pueden ver, la dispersión no es muy buena contra la banda de tolerancia. Pero eso ahorita no es tan importante. O sea, compararlo contra los límites de especificación. Vamos a suponer que yo tengo un movimiento en una variable X y ahí yo tengo ese movimiento. Entonces, aquí tengo una campana, ¿sí? Y obviamente tengo una media, una desviación estándar. Aquí la media de unidades de energía y una desviación estándar de 42.95. Entonces, vamos a suponer que yo copio esos datos, ¿sí? Voy a decir a este software estadístico que me dé esos datos. Y los voy a poner en un Excel para ahorita mandarlos a Minitab. Acuérdense que mi Y se llama energía requerida para hacer un lanzamiento. ¿Sí? Ahí están mis datos. ¿Sí? Esto es de acuerdo a esta situación actual, que vendría siendo esta campana. Ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a mover un parámetro que vendría siendo una X, ¿sí? En esta simulación. Y antes de mover el parámetro, yo le voy a decir al simulador que me memorice la campana que está ahí, que ustedes ven ahí, que acabo de sacar, que la memorice. Entonces, hago un cambio en un parámetro X para ver si hay un cambio en Y. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer una corrida. Perdón.
vuelvo a hacer una corrida. Y si se fijan ahí hubo un cambio. Mejoró la dispersión. Porque ahora la nueva dispersión es la campana en rojo y la anterior, la que tengo estos datos en Excel, es la del anterior. Entonces, este sería la energía antes del cambio y ahora yo voy a copiar los datos después del cambio para ver si hubo un cambio en la desviación estándar, en la variación. Que como pueden ver, pues sí lo hubo. Estadísticas. También hay que ver el concepto del cambio en la media. Y las mejores conexiones de repente fallan. ¿Cómo me escucho ahí? ¿Bien o mal? Ya regresó. ¿Mande? Ya se escucha bien. Ya se escucha Ah, bien. sí, lo que pasa es que sí estoy viendo que de repente me marca de la conexión inestable, pero disculpen, de viaje, de trabajo y de repente voy a tratar de hacer la conexión inalámbrica, pero bueno, si sigue fallando, hago el cambio rápido. Bueno, ni tan rápido, porque no es, entra la configuración. Bueno, les decía, fíjense bien, yo le voy a hacer el simulador. Que me haga el nuevo copy. Y luego acá, y después del cambio. ¿Qué le moví? Le moví a un parámetro. Se siguen reportando. A ver, permítanme. Déjenme tratar de ver si puedo hacer la conexión alámbrica y sobre todo que funcione. ¿Cómo me oigo ahí? ¿Me pueden informar? ¿Cómo me escucho? Ya cambié a la alámbrica. Se escucha bien. Espero que ya no falle. Me cambié a la de Ethernet. Ojalá que ya no falle. En teoría no, debería tener mala conexión. Pero bueno. Ok, vuelvo al punto. Entonces, fíjense bien cómo tenemos una energía antes. ¿Sí? Una antes y una después. Voy a llevarme esos datos al software Minitab, que es con el que normalmente hacemos el curso. Bueno, casi siempre es con el software en Minitab. Y fíjense bien cómo yo lo que voy a hacer es una prueba de hipótesis o una estadística de prueba de hipótesis. Aquí tengo la energía antes y la energía después. Visualmente, ¿cómo se ve esto en la simulación? Que es, como les digo, nosotros hacemos escenarios con simulación de datos, de procesos de manufactura, fabricación o diseño, como en este caso. Pues, como pueden ver, hay una diferencia muy importante en la media, pero sobre todo en la dispersión. ¿Cómo podríamos ver esa diferencia? Me voy aquí a un histograma, ¿verdad? Que haga con que grafique el antes y después. Rápidamente. Entonces, vea, así se vería lo que tenemos nosotros en la presentación
de la simulación. Ahí está. Así se vería el antes y después. Si se fijan, hay un cambio importante en la media y hay un cambio importante en la dispersión. Se ve claramente que el después tiene una mejor dispersión. Este vendría siendo el después y este vendría siendo el antes. Entonces, si se fijan, hay un cambio en la dispersión, la desviación estándar, y hay un cambio en la media. Este sería el después. Claro, hay que compararlo contra algunos límites de especificación. Si se fijan, aquí nosotros tenemos las estadísticas descriptivas del antes y después. 663 contra 42.95 de desviación estándar. 663 de media. Y luego acá en el después, 694 contra 6.918 de desviación estándar en el después. Entonces se ve que hay un cambio en la media y hay un cambio en la dispersión muy fuerte. Esto es como si lo vemos acá en la simulación. Entonces supongamos que ustedes hacen ese cambio y quieren validar el cambio estadístico significativo. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener una hipótesis nula para la dispersión. A esa se le va a llamar la prueba F o prueba de igualdad de varianzas. Y van a tener para la media también una hipótesis nula para ver el cambio en la media. Ese puede ser la T-Students o el ANOVA, análisis de varianza. Y van a tener una hipótesis alterna también para la F y una hipótesis alterna también para la T-Students o el ANOVA. Lo que queremos ver es si hubo un cambio estadísticamente significativo. La hipótesis nula quiere decir que tanto en la dispersión como en la media no hay cambio. ¿Sí? Del antes y después. La hipótesis alterna, HA, te dice que sí hay cambio tanto en la dispersión como en la media. Me regreso a Minitab. Bueno, en Minitab voy a hacer primero la prueba para ver si hay igualdad o no de varianzas. Entonces nos vamos en el menú de ANOVA, análisis de varianza, aquí hay una prueba que se llama Test for Equal Variance. Prueba de igualdad de varianzas. ¿Quién es mi Y? Como los datos están en diferentes columnas, energía antes y energía después. Si nos vamos a opciones, fíjense bien cómo basa en un nivel de confianza la prueba del 95%. Quiere decir que va a ser un error del 5%. Confianza 95, error 5. La suma de los dos da el 100% del área. Hago la prueba y el Minitab me gráfica los intervalos de confianza de la desviación estándar. Esta es una prueba de variación, una prueba de igualdad de varianzas. Acuérdense que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Como pueden ver, aquí tengo el antes con una dispersión muy pequeña. Perdón, el después. Aquí tengo el después y su dispersión y su intervalo de confianza es muy pequeño, muy pequeño, muy bueno. En cambio, el antes, vean cómo está su intervalo de confianza de la desviación estándar. Vean, desviaciones estándar. Estos intervalos de confianza se llaman de Bonferroni. Y obviamente el Minitab me da un p-value. Vean cómo el Minitab aquí en su ventana de sesión te dibuja la hipótesis nula y te dibuja la hipótesis alterna. Entonces quedamos que la hipótesis nula es igualdad y la hipótesis alterna es diferencia. Vean cómo ahí el Minitab te lo muestra. Y vean cómo el nivel de significancia para la prueba es, ¿verdad?, del 5% en error. Entonces, ¿cómo sé que hay una hipótesis alterna? Por el p-value calculado de la prueba. 0. Menor a 0.05.
Entonces, si el p-value calculado de la prueba es 0 menor al error alfa, que es el 5%, ¿qué concluyo? Concluyo que esto es una hipótesis alterna. ¿Y qué es una hipótesis alterna? Una diferencia en las dispersiones. Obviamente, 42 estadísticamente es diferente a 691. Hay una hipótesis alterna. Obviamente, en este ejemplo se ve como que muy obvio. Hay casos donde no es tan obvio el cambio de la dispersión, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, vean cómo aquí, si tengo la hipótesis alterna, quiere decir que las varianzas son diferentes. El cuadrado de la dispersión estándar. ¿Eso qué significa? Que el cambio en la dispersión es vital. La variable que yo le moví al simulador, vean, este es el después, es vital. Si me regreso al antes, el antes con el después, vean lo que pasa. Regresa la variación alta que estaba. En cambio, cuando hago el cambio, vean cómo la variación disminuye drásticamente. Pues aquí estoy encontrando una diferencia. Una variable vital. ¿De acuerdo? Entonces, sí estoy viendo la hipótesis alterna. Ahora vámonos a la media. Vean cómo en el ejercicio tengo una media de 6.63 contra una media de 6.94. Entonces, pensaríamos, ¿verdad? Que en este caso, yo voy a comparar si estadísticamente es diferente 6.63 contra 6.94. ¿Sí? Eso es lo que yo compararía. 6.63 contra 6.94. Estaba buscando. Bueno, esperemos que la batería. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer una prueba también dentro del menú de ANOVA que se llama la prueba, en este caso, de una vía. Esta sería ya una prueba de medias, no de igualdad de varianzas. Donde si están en diferentes columnas mis salidas, aquí tengo el antes y aquí tengo el después. Inclusive yo le puedo decir al Minitab que me grafique la gráfica de intervalos y la de caja. Y ahí está. Entonces vean cómo aquí tengo el antes y el después para la media. Vean cómo la dispersión en una gráfica de caja pues se ve mucho menor en el después. ¿Sí? Y en el antes tengo todo esto. Una variación muy enorme, ¿verdad? Una variación muy grande en el después. Entonces, ahí ya habíamos hecho la prueba de hipótesis para la varianza o la desviación estándar y había salido que era vital. Eso ya lo teníamos. ¿Sí? Entonces, aquí estoy probando la media, no la varianza. Entonces, voy a tener una hipótesis alterna que me dice, vamos a escribirla, ¿cómo se escribiría? Bueno, la media de la Y que se llama energía requerida antes del cambio es igual. Bueno, ya la alterna. Bueno, la nula sería que son iguales. Es igual a la media del después. En cambio, la hipótesis alterna me diría que la media del antes menos la media del después, ¿sí? Es igual a 0. Fíjense bien como una diferencia igual a 0 es igualdad, pero como aquí hay una hipótesis alterna, diría es diferente de 0. O sea, sí hay un cambio, hay una diferencia. Media de antes menos media después, diferente de 0. Hay un cambio, hay una diferencia. Entonces, cuando yo analizo aquí el Minitab, vean cómo me está dando la hipótesis nula y me está dando la hipótesis alterna.
Voy a ponerlo aquí. Donde la hipótesis nula es que las medias son iguales y la hipótesis alterna es que las medias son diferentes. La prueba me da el factor que se llama, en este caso lo que yo le cambié, el antes y después. Y aquí tengo el p-value de 0.001. Vean cómo este p-value es menor a 0.05. Al ser menor al 0.05, que es el error alfa, esto es una hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna te lleva a la conclusión de que hay una diferencia. Una diferencia estadísticamente significativa en las medias. ¿Sí? Ya te lo está diciendo. Otras cosas que te da el Minitab, que luego ya se profundizan en el entrenamiento, es la R cuadrada ajustada, el error de la media. Y aquí tenemos que el cambio del antes y después en la media nos está dando una desviación estándar ponderada de 35-41. Con esto se calculan los intervalos de confianza. Y si se fijan aquí, así como en la varianza, tenemos intervalos de confianza, pero ahora para la media. ¿Sí? Antes y después, el intervalo de confianza de la media. Vean el antes. Este es el intervalo de confianza de variación de la media con un 95%. Y este es el después. Como los intervalos de confianza están a valores diferentes y el rango de esos intervalos de confianza no se traslapan, aquí gráficamente concluyo que yo voy a tener una hipótesis alterna, que es lo que vimos más arriba con el p-value. Entonces hay una diferencia estadísticamente significativa en la prueba. Las medias también son diferentes con este cambio. Si yo me regreso a la situación original, vean cómo las medias ahora son iguales. Ustedes dirán, matemáticamente no lo es. Media 6.88 contra 6.74. Pero si yo hiciera la prueba, yo les podría asegurar que esto es una hipótesis nula, muy probablemente. En cambio, cuando hago el cambio, tanto en varianza como en media, hay una hipótesis alterna. En ambos estadísticos, media y dispersión. Así es como lo corroboro. ¿Para qué sirve todo esto? Para encontrar variables triviales y vitales, tanto en media como en dispersión, de diferentes escenarios. Este escenario es un escenario sencillo de 4 o 5 variables. Pero podemos tener escenarios más complejos, donde tenemos 2 Ys y tenemos 8 variables de entrada para un diseño de una lavadora o para N productos que podemos efectuar en la simulación, que con estos software simulamos datos de la casi pues de la vida real de sus procesos en el curso. Vean cómo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables para un error de un hydraulic hammer. Diferentes diseños, diferentes procesos que se van analizando. Y con esto, estas pruebas de hipótesis me ayuda a ver si hay igualdad o diferencia estadística cuando hacemos cambio en las X. ¿Para quién? Obviamente para la Y. Ejemplo, aquí yo puedo memorizar esta salida y luego volver a correr. Y vean cómo, como no le moví nada a las X, pues la hipótesis, aquí va a haber hipótesis nula, tanto en media como en dispersión. Porque no le moví nada a las X. Pero ¿qué pasa si le empiezo a mover alguna de las X? Quiero ver si hay igualdad o no. ¿Ven? Le moví esta variable y aquí la media casi es la misma. Pero probablemente lo que cambió fue la dispersión.
O sea, voy a tener una hipótesis alterna. Sí, ahorita se las paso, aunque es un software de paga, ¿eh? Pero sí, ahorita se los paso. Entonces vean cómo, como si hubo un cambio probablemente en la dispersión, pero no en la media. O sea, la prueba F me va a dar una hipótesis alterna. Pero la prueba T o la prueba de ANOVA me va a dar una hipótesis nula en cuanto a la media. Para esa variable. Si regreso a como estaba, ahí ya tengo hipótesis nula en ambas. Estas pruebas son más cerradas, como pueden ver. Aquí es donde sacamos más provecho de las pruebas de hipótesis. No sé el precio, habría que checarlo. Yo cuando lo compré valía $100, pero te estoy hablando de hace muchos años. Habría que checarlo, Francisco. Bueno, con esto les hago un breve ejemplo de cómo sería la utilidad de usar pruebas de hipótesis. Les digo, hay muchas, las que se ven en el curso. Por ejemplo, para datos continuos es la T, la toSample T, el ANOVA, la regresión. ¿Sí? Y cuando hacemos datos discretos, ¿sí? Cuando hacemos datos discretos, hay varias, que es la tabulación cruzada, es la prueba chi-square, la prueba de intervalos de confianza para una proporción, dos proporciones, la prueba binomial exacta. Todas esas pruebas se ven en el curso. Claro, ahorita nos enfocamos a la Y continua, una Y que se mide. Acá es una de conteo, pero se ve para ambos datos, tanto el continuo como el discreto. Y bueno, esta es una breve explicación de lo que pueden hacer las pruebas de hipótesis. Aquí les dejo y bueno, la gente de ventas de Solma, ya pueden tener contacto con ellos, el curso que se va a iniciar el 2 de septiembre, los sábados y domingos, donde se ven estos y más temas dentro del entrenamiento. ¿De acuerdo? No sé si tengan... ok, estoy viendo una pregunta de Hermes. ¿Es condición obligatoria que la data posea una distribución normal en estadística inferencial para pruebas paramétricas? Puede ser sí y cerca, pero si no es normal, que sea cercana a la normal. Es correcto. Una prueba que te condiciona es que los datos sigan una distribución normal. Es el concepto de la estadística paramétrica. Es correcto, pero puede ser cercana a la normal. Y en las varianzas, para la ANOVA, puede ser normal, puede ser varianzas iguales o varianzas diferentes. Ahí es opcional. Aunque ayuda a que sea cercana a varianzas iguales y la otra es que la distribución sea normal. Así es, Hermes. Le llaman los supuestos cuando hacemos la prueba. Esto, entre otras más cosas que ya en el temario pueden ver, se ve dentro del entrenamiento de la certificación Green Belt. ¿De acuerdo? No, de nada. No, el curso es sábado y domingo. Son sábados y domingos. Aquí están. Los sábados y domingos, ¿verdad? De septiembre y hasta octubre para el entrenamiento. Yo lo que hago mucho en el entrenamiento es usar estos softwares de simulación porque son escenarios que se parecen, digo, aunque no se parezcan o no sean iguales, es lo más cercano a la realidad, ya cuando ustedes quieren hacer cambios en los procesos. Qué mejor que tener una simulación que te diga si hiciste o no el cambio, con datos y cuando le mueves a las variables, cómo se mueve la variable de entrada. Muy bien, gracias Luis, muchas gracias. Entonces, pues con esto terminamos la webinar masterclass referente a temas de pruebas de hipótesis para variable continua. Si no hay alguna otra pregunta, muchas gracias por su tiempo. Ay, disculpen lo del problema de la conexión, pero bueno, creo que se logró resolver a tiempo.
Si no hay alguna otra duda, pues les agradezco su participación en este webinar. Gracias, Jimena. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, parece ser que todo está bien. Pues muchas gracias por su presencia a esta masterclass. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Diego. Hasta luego.